Bueno, vamos a empezar entonces. El nombre. ¿Qué es el nombre? Dice el doctor, toda persona necesariamente debe tener un nombre que sirve para individualizar la de las demás. Es una manera habitual o una designación exclusiva que corresponde a cada persona. Tiene como función principal identificar a cada persona que vive en sociedad. Ahora bien, cabe destacar, el nombre es entonces la forma en que se denomina a cada persona. Es un atributo de la personalidad que todas las personas tienen, porque todas las personas tienen un nombre, y es también un derecho constitucional y un derecho humano, porque todos tienen derecho a una identidad. Bueno, ahora bien, el nombre, a ver, vamos a ver, quiero que ustedes me respondan ahí en los comentarios cuál es su nombre. Voy a esperar que me digan cuál es su nombre. Por más de que su nombre en Facebook ya diga algo, ¿verdad? Bueno, quiero que me digan cuál es su nombre. Bueno, como veo, hay algunos que están diciendo su nombre, hay otros que dicen su nombre completo, ¿verdad? Hay otros que dicen un nombre y un apellido, hay otros que dicen dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? Bueno, lo que quiero mostrarles con esto es que lo que nosotros llamamos nombre como atributo de la personalidad no es solamente nuestro nombre. O sea, yo soy Alfredo David. Bueno, Alfredo David no es solamente eso mi nombre. No es solamente eso. Porque el nombre tiene dos elementos, que es el nombre propiamente dicho, también llamado prenombre, nombre de pila o nombre de bautismo, que sería en mi caso Alfredo David, ¿verdad? O Paola, Daniel, Adriana, Ana Paula. Ese sería el nombre propiamente dicho. El prenombre, nombre de pila o nombre de bautismo. Ese sería el prenombre, ¿verdad? Y luego tenemos el apellido, es decir, el nombre incluye no solo el prenombre o nombre de pila, sino también incluye el apellido. Por eso es que cuando a una persona se le pregunta su nombre, debemos decir su nombre completo, porque hay muchas personas que tienen mi mismo nombre de pila, ¿verdad? ¿Entienden? Hay muchas personas que tienen mi mismo nombre de pila. Pero cuando hablamos nosotros jurídicamente del nombre, estamos hablando del nombre completo. Porque eso es lo que cumple la función del nombre: individualizar a la persona. Salvo que el nombre sea más común, que en dicho caso tenemos que ver también el número de cédula, la firma, ¿verdad? Cuando el nombre es más común que... Bueno, déjame. Bueno, ¿el nombre para qué sirve? El nombre sirve para individualizar a la persona dentro de su familia. Y el apellido o nombre patronímico sirve para individualizar a la persona dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, Ana Paula Sosa. Si su mamá le quiere llamar
a Ana Paula Sosa, suponiendo que tiene 3 hermanos, no le va a llamar Sosa, vení, ¿verdad? No le va a decir así, ¿verdad? Le va a llamar por su nombre, ¿verdad? Por su nombre de pila. Por eso es que el nombre de pila nos sirve para individualizarnos dentro de nuestra familia. ¿Entienden? Y el apellido sirve para individualizarnos dentro de la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, el nombre está compuesto por el nombre de pila o prenombre o nombre propiamente dicho y el apellido o nombre patronímico. En cuanto a la evolución histórica del nombre, bueno, ustedes saben que no me gusta mucho la historia, ¿verdad? Claudia dice, depende, yo cuando me enojo le digo el nombre completo a mi hijo. Bueno, eso es algo así como doña Florinda cuando le dice a Kiko cuando se enoja, ¿verdad? Sí, Mayra, puede ser también eso. En la penitenciaría sirve el alias, ¿verdad? Sí, claro que sirve el alias. Y vamos a ver también acá, en esta lección, vamos a ver también qué función cumple el apodo, ¿verdad? Y también vamos a ver el famoso nombre artístico, ¿verdad? Nombre artístico. Todo esto vamos a ir viendo en esta lección. Bueno, la evolución histórica del nombre, ¿verdad? El nombre nació como una necesidad imperativa destinada a individualizar a la persona. Bueno, en la edad antigua había un solo nombre que era propio de la persona y que generalmente se acababa con ella. En Roma, les quiero contar lo que pasó. En Roma habían 3 nombres. Por ejemplo, Cayo Julio César. ¿De dónde salió Cayo Julio César? Porque ellos tenían 3 nombres. Atiendan bien. Por una cuestión de costumbre, el prenombre, dice, designaba el nombre individual. El nombre gentilicio indicaba la gens, de donde provenía la persona. Y el cognomen correspondía a alguna cualidad, defecto o éxito obtenido. Entonces, en Roma existían 3 nombres. El primero era el prenombre, que era el nombre de la persona. Luego tenían el cognomen, ¿verdad? Luego tenían el nombre gentilicio, que es de dónde venían, de la gens, de dónde venían. Y por último, el cognomen, que era alguna cualidad que hayan tenido. Entonces, eso sucedía en la edad antigua en Roma, ¿verdad? En la Edad Media se observa un retroceso, dice. Predominó el nombre unipersonal. Y bueno, sin ver tanto esto, lo que quiero contarles es que hay muchos apellidos surgidos en España, ¿verdad? Hay muchos apellidos surgidos en España que tienen que ver con lugares, ¿verdad? Con colores, ¿verdad? De dónde venía la gente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona venía de la sierra, por ejemplo, se le ponía de apellido de la sierra, ¿verdad? O el hijo de Gonzalo se llamaba González. Todo esto con el fin de, esto surgió en España con el fin de que las personas vayan teniendo un apellido para saber de dónde venía. Y también se inventaron mucho, ¿verdad? Como los colores, amarillas, rojas, ¿verdad? Para agregarle, porque el nombre era unipersonal y si en un mismo aula todos tenemos el mismo nombre de pila, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces tenía que buscarse sí, también tenía que ver con la profesión, zapatero, dicen.
Exactamente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, valiente es una cualidad de una persona. Una persona es muy valiente, sin embargo también es un apellido, ¿verdad? También gallego, que provenía de Galicia, dice el autor. Y con el correr de los tiempos se agregó el nombre simplemente la expresión hijo de, y así tenemos Gonzalo, hijo de Martín. Pero como era un poco largo, luego se utilizó el sufijo es, y ahí es donde surgió González, Martínez, hijo de Martín, ¿entendés? Y así se fueron creando rojas, ¿verdad? Los colores también, ¿verdad? Que tenían que ver con el color de las puertas de la casa. Imagínense. Tenían que ver con el color de las puertas de la casa donde vivía la persona. Así se crearon. También hay blanco, ¿verdad? Bueno. Pasamos ya a la evolución histórica, que esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Y llegamos a la naturaleza jurídica. Y acá hay varias teorías, ¿verdad? Dentro de las teorías hay una primera teoría que dice que el nombre es un derecho de propiedad. Dicen que la persona tiene sobre el nombre un derecho absoluto, de la misma naturaleza que el derecho de propiedad, y puede por eso mismo hacerlo valer frente a terceros en cualquier circunstancia. Sin embargo, el nombre no es un derecho de propiedad. Le faltan elementos sustanciales, como ser la disponibilidad. Yo no puedo vender mi nombre. Si yo tengo un nombre famoso, ¿será que yo puedo venderle mi nombre a otro? No, no puedo. Entonces, un derecho de propiedad no es. Tampoco es exclusivo mi nombre, porque cualquier persona puede tener mi mismo nombre. Entonces no es exclusivo. Otros dijeron que es un derecho de propiedad sui generis. ¿Qué quiere decir que es un derecho de propiedad sui generis? Sui generis, nosotros utilizamos en derecho para tratar de explicar algo único en su especie. Hay algunos juicios, por ejemplo, que no son ni uno ni lo otro. O sea, si le buscamos la vuelta, no es ni la teoría A ni la teoría B. ¿Y qué? Y no sabemos qué. Tiene un poco de la A y un poco de la B. Y se le da todo tipo de nombres, por ejemplo, teoría mixta, teoría ecléctica. Pero lo que sí que es sui generis. ¿Qué quiere decir? Es único en su especie. Un típico ejemplo es, para los que tienen experiencia tribunalicia, van a saber lo que es la sentencia declaratoria de herederos, por ejemplo. Cuando una persona muere, se presentan sus herederos, a la sucesión, y le solicitan al juez que sean declarados herederos del causante. El causante es la persona fallecida. Y el juez hace una sentencia que se llama sentencia declaratoria de heredero, donde simplemente dice que fulano tal se presentó y logró demostrar de que es heredero del causante, y por lo tanto se declara heredero a fulano de tal. Eso es simplemente lo que dice. Y esa sentencia es una sentencia sui generis. ¿Por qué es una sentencia sui generis? Porque es una sentencia que se puede ampliar. La sentencia declaratoria de herederos es la única sentencia judicial que se puede ampliar. ¿Qué quiere decir? El causante tenía 5 hijos. Abre en la sucesión 3 hijos. Se les declara herederos. Y después pueden venir los otros y decir, nosotros también somos hijos. Entonces se amplía la declaratoria de herederos. Eso solamente sucede con la sentencia declaratoria de herederos. Y para los procesalistas tardaron siglos en tratar de ubicar esa sentencia. ¿Qué es lo que es? ¿Qué tipo de sentencia es lo que es?
¿Es una sentencia declarativa? ¿Es una sentencia constitutiva? ¿Es una sentencia integral? ¿Qué es lo que es? Y bueno, luego llegaron a concluir y dijeron, no, simplemente la sentencia declaratoria de herederos es una sentencia sui generis, única en su especie. Entonces, acá dijeron, es un derecho de propiedad sui generis, ya que la teoría del derecho de propiedad no prosperó, entonces alguien medio le cambió un poquitito y sacó otra teoría parecida y dijeron, es un derecho de propiedad sui generis, que se lo distingue del derecho de propiedad, ¿verdad? Porque tiene ciertos caracteres, ¿verdad? Pero le faltan otros, ¿verdad? Luego dijeron que es un derecho de la personalidad. Es inherente, intrínseco a toda persona el tener un nombre. Sirve para diferenciarlo y distinguirlo de otras personas que viven en sociedad. Y sí, el nombre es un derecho de la personalidad. Tiene razón. Pero con eso no se explica otra vez la naturaleza jurídica. Como diría Alvarado Belloso, con esto no estamos definiendo, lo estamos fotografiando. Pero la fotografía es desde un ángulo. ¿Y qué pasa con la realidad? La realidad es otra. Hay veces que los autores explican una de las facetas del instituto. ¿Y dónde se quedan las demás? Se olvidan de las demás. Y ahí es donde aparece otro autor y dice, no te olvidaste de tal cosa. ¿Entienden? Entonces, con esto, si bien es cierto en parte, pero no es totalmente cierto. Hay otros que dicen que es simplemente una institución de la policía civil. ¿Para qué sirve el nombre según esto? Es una obligación que la persona tenga un nombre para poder identificarse dentro de la sociedad por motivos de seguridad y orden público. O sea, nuestro nombre solamente sirve para que la policía sepa quiénes somos. Solamente para eso. Dentro de esta teoría se encuentra, por ejemplo, la profesora Alicia Pucheta en su libro de Derecho de la Niñez, que se llama Manual de Derecho de la Niñez y la Adolescencia. Ella dice que el nombre es una institución de la policía civil. Ahora, el doctor Moreno se va por la otra teoría, la teoría de la institución compleja. Va a decir la institución compleja. Dice, la teoría que más adeptos tiene es la de la institución compleja. Porque, primero que nada, se está protegiendo el interés de cada persona en particular. Claro, por nuestro nombre se protege el interés de cada persona. Se está protegiendo el interés de la sociedad. El nombre es una institución básica que sirve en el propio funcionamiento de la sociedad. El nombre es un derecho humano. El nombre sirve para identificar. El nombre tutela derechos personalísimos, derechos personales. Se puede incluso realizar juicios que tengan que ver con el nombre. El nombre es una cuestión de orden público. O sea, el nombre es un cúmulo de cosas. No es simplemente una. Todas las otras teorías trataban de encuadrar el nombre en un solo instituto, en una sola explicación. Sin embargo, el nombre es una institución compleja que tiene varios aspectos, ¿verdad? Y todos son importantes. Todos son importantes. Entonces, el doctor dice, limitar su esencia de un mero derecho real de propiedad o esgrimir una teoría bastante difusa o buscar variantes a esta teoría no es sino crear más confusión que claridad. Es mucho más fácil ir al fondo de la cuestión, analizar y ver qué es una institución realmente compleja que participa tanto del carácter de derecho subjetivo como en el objetivo. Bueno, caracteres del nombre o caracteres del nombre. Todos los caracteres de los atributos de la personalidad suelen ser tema de examen. Por ejemplo,
En el trabajo que yo les di del domicilio, casi todos hicieron bien. Pero los que hicieron casi bien fueron incompletos. ¿Por qué? Porque dijeron que el domicilio es único. Algunos no pusieron que es único. Dijeron que el domicilio es necesario. Pero se olvidaron, por ejemplo, que el domicilio es inviolable. Que la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad del domicilio. De eso se olvidaron. O sea, no está mal la respuesta. Pusieron 2 o 3, pero se olvidaron de 1 o 2 también. O sea, la respuesta no está mal, pero está incompleta. Entonces, vamos a ver todos los caracteres ahora del nombre. Claro, asimismo, la inviolabilidad del domicilio cede ante la orden judicial, obviamente. Asimismo. Si bien nadie puede ingresar a mi domicilio, sí pueden ingresar con orden judicial o como que dicen los penalistas en caso de flagrancia, ¿cómo? Flagrancia. Bueno, ustedes los penalistas son los que entienden esos términos complejos. Porque ustedes cuando estudian civil son grandes penalistas y después cuando tienen que estudiar penal son grandes civilistas. Ustedes son los más letrados. Bueno, caracteres del nombre. El nombre es obligatorio y es necesario. Toda persona tiene que tener un nombre. El nombre no es solamente un derecho legal, también es un derecho constitucional y un derecho humano. Y ya que el derecho humano está contenido también en nuestra Constitución, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Entonces existen. El nombre es un derecho legal, constitucional, humano y fundamental. ¿Cómo se dice? Flagrancia. No flagrancia. Bueno, no sé, ustedes van a ver seguramente con... Están teniendo clases de derecho penal también. Ustedes están teniendo ahora penal 1, ¿verdad? Laboral la onda es, sí, los laboralistas son... Ahora tienen mucho trabajo en los laboralistas. Para que cobren o para que no cobren, pero tienen mucho trabajo. El nombre es inmutable. Va a decirse la inmutable. Inmutable quiere decir que no se puede cambiar. Sin embargo, la inmutabilidad no es absoluta. No es absoluta. La inmutabilidad es relativa porque se puede cambiar el nombre. En los casos en los que les voy a contar. Vamos a ver. El nombre es imprescriptible. Va a decirse la imprescriptible. Quiere decir que no prescribe. Jamás él la prescribe. Justamente ahora estoy haciendo un artículo jurídico sobre la prescripción. ¿Qué quiere decir que no prescribe? Quiere decir que no se pierde por el transcurso del tiempo. No es que yo tengo un nombre por 20 años y después de los 20 años se extingue mi nombre. Si cambias de sexo, puedes cambiar de nombre. Ah, bueno, esa es una pregunta difícil. Pero ¿sabes qué? Me acabas de dar una idea. Ese va a ser uno de los temas del trabajo que les voy a dar. En Paraguay hay un caso. Hay un caso en el que una persona, no sé cómo llamarle, transgénero o algo por el estilo, ¿verdad? Solicitó su cambio de nombre. No recuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Lo que sí que solicitó su cambio de nombre
y se hizo lugar a la demanda en primera instancia, pero luego se apeló porque es inconstitucional eh, y toda esa cuestión que ustedes van a investigar porque no recuerdo. Neri se llamaba, dice. Bueno, ustedes van a investigar, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Irene. Bueno, algo así. Entonces, ustedes me van a investigar ese caso y me van a hacer ya no copiar y pegar lo que dijo La Nación, ni ABC, ni nada por el estilo, sino ustedes me van a explicar con sus palabras. Cualquier intento de querer copiar la idea del compañero se va a tomar como Irene Rotella. Cualquier intento de copiar la idea del compañero se va a tomar como plagio. Así que me van a explicar qué pasó en ese caso. Bueno, si ustedes conocen el caso, a ver si me pueden enviar los enlaces al WhatsApp, ¿verdad? Ahí los delegados tienen mi número. Bueno, y el nombre, aparte de ser imprescriptible porque no se pierde por el transcurso del tiempo, es inalienable. No es por culpa de Adri. De todas maneras, iban a tener nomás un trabajo sobre el nombre. Les voy a dar nomás un trabajo sobre el nombre. Así que con esto se suma nomás un temita más, ¿verdad? Y seguramente sacamos otro tema más básico y ponemos esta investigación. Bueno, y es inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Que no se puede enajenar. Es la enajenación. Ese es uno de los términos más complicados para el abogado y no abogado. Inalienable quiere decir que no se puede transferir, no se puede comercializar, no se puede enajenar. Eso quiere decir que el nombre es inalienable. Ahora bien, el nombre individual. El nombre individual es el nombre individual, nombre de pila, nombre de bautismo, prenombre, lo que sea, es el que se utiliza para individualizar a la persona dentro de la familia, como ya dijimos, ¿verdad? Si es que le quiero llamar a alguien de mi familia, no le voy a llamar por el apellido, porque todos tenemos el mismo apellido, ¿verdad? Entonces le tengo que llamar por su nombre, ¿verdad? Ahora, la ley de registro civil en su artículo 56 dice que no se inscribirán más de 3 nombres ridículos, y ahí es donde no le llamen que a su hijo en la COVID-19, y nombres que puedan inducir a confusión sobre el sexo de la persona. Sin embargo, con estos años que yo tengo de experiencia, le digo que muchas veces no sé si María Josefa es hombre o si es mujer. En este país los nombres católicos están por sobre todo lo demás. Están los nombres turcos de novela y eso, ¿verdad? Hoy ustedes ven los nombres de la novela turca y eso, ¿verdad? En mi época era la novela mexicana, ¿verdad? Y la novela mexicana, sí o sí el nombre es doble, ¿verdad? Fulano José. Sí o sí. Bueno, hoy ustedes están con el tema de la novela turca. Entonces, no se escriben más de 3 nombres ridículos, ni nombres que puedan inducir a confusión sobre el sexo de la persona. ¿Qué es nombre ridículo? Y no sabemos. Ahora, ¿quién es el que decide esto? El oficial del registro civil. Por favor, no entren en la cuestión esta de
como les dije, ¿verdad? Anteriormente se le llamaba juez al que te hacía esto. Anteriormente. Por eso si ustedes le preguntan a sus padres quién les casó, le van a decir, me casó el juez. Yo jamás he visto en mi vida un juez que le case a alguien. No. Uno se casa ante el oficial público del registro civil y ese es el mismo que describe el matrimonio. Sobre el caso de María José, lo que pasa es que seguramente habrán visto una serie famosa en Netflix, ¿verdad? De que era un transgénero que parece que se llamaba José María y después cuando se cambió a mujer se llamó María José o algo así. Oficial público del registro civil Ayrton. Oficial público del registro civil. No es juez. Bueno. ¿Qué artículo es? Artículo 56 de la Ley del Registro Civil, Ley 1266/87. Bueno, sobre la cuestión, quiero ir con ustedes. Sobre la cuestión, ¿quién acuerda el nombre de la persona? Y ahí entra la cuestión. ¿Qué sucede acá? No hace falta un cambio de nombre. No hace falta un cambio de nombre. Bueno, ¿quién acuerda el nombre de la persona? Los hijos matrimoniales, ¿verdad? Si el hijo es matrimonial, entonces ¿quiénes acuerdan el nombre? El padre y la madre. No hay cuestión ahí. El padre y la madre son los que acuerdan el nombre a la persona. Ahora, obviamente, si no hay acuerdo entre ellos, dice el doctor, pensamos que debe recurrirse al juez, ¿verdad? Ahora, si son hijos extramatrimoniales, la cuestión cambia. Hay que distinguir si es reconocido por ambos o por uno solo. Si el hijo extramatrimonial es reconocido por uno solo, obviamente esa única persona que le reconoció le acuerda su nombre. Vamos a suponer que la mamá le reconoce, el papá, después de la demanda de filiación, le reconoce forzadamente. En ese caso, el padre le va a agregar su apellido. Le puede agregar su apellido. Pero el nombre ya no se cambia. El nombre, si le llamaron, si le pusieron un nombre, ¿verdad? Si la mamá le puso dos nombres, ¿verdad? El padre ya no puede agregarle otro nombre. Entonces solamente le puede agregar su apellido. Los hijos expósitos o abandonados, ¿vale? Expósito o abandonado. Son los niños abandonados, ¿verdad? A los que en el registro civil se le pone nombres comunes, ¿verdad? Hace unos años recuerdo que se le encontró a uno de estos en un conocido parque de Asunción y le pusieron salvación, no sé qué, algo así, porque se salvó de qué sé, cosas. Pero básicamente el que le pregunta es el oficial. El nombre que se le va a poner al expósito abandonado es al que le encontró. ¿Qué nombre quiere que...? Y algunos le ponen bendición, salvación, milagros, cosas. Bueno, el apellido o nombre patronímico. Este es el problema. Atiendan bien. Primero que nada, el apellido de los hijos matrimoniales. Les voy a leer lo que dice
atiendan, anoten bien este artículo que es el artículo 12 de la ley 1/92. Pero ese artículo 12 está modificado por la ley 985/96. O sea, el artículo 12 está modificado por la ley 985/96 y dice lo siguiente, atiendan bien. Los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido de cada progenitor en el orden decidido de común acuerdo por sus padres. Hasta ahí no hay problema. Un apellido de la madre, un apellido del padre. El orden depende del acuerdo de los padres. Pero una vez que se eligió un orden, ya no se puede variar para los demás. Por ejemplo, en mi caso, nosotros somos 3 hermanos y todos somos Argüello Bóveda. No es que yo puedo ser Argüello Bóveda y mi hermano es Bóveda Argüello. No. Si es que el primero se le puso así, ya no se puede más cambiar los demás. ¿Entienden? Entonces, el orden es el que se decida entre las partes. Dice, no existiendo acuerdo, llevarán en primer lugar el apellido del padre. Si no hay acuerdo, llevan en primer lugar el apellido del padre. Esto dice la norma. Y luego lo que le dije, adoptado un orden para el primer hijo, el mismo será mantenido para todos los demás. Por esta cuestión de que llevará primero el apellido del padre, es que este artículo varias veces quiso modificarse. Porque ¿por qué va a llevar primero el apellido del padre? ¿Por qué no puede llevar primero el apellido de la madre? ¿Entienden? Es una cuestión de, no sé si es una lucha entre feministas y no feministas, lo que sea. Sobre esto trata el proyecto de ley, que les voy a enviar el comentario que hizo el doctor Moreno a ese proyecto. Hace 2 años creo, si no me equivoco. Ahora, los hijos extramatrimoniales. Si fueron reconocidos por ambas partes, los hijos extramatrimoniales reconocidos simultáneamente por ambos progenitores llevarán el primer apellido de cada uno de ellos. El orden de los apellidos será decidido de común acuerdo por los progenitores. No existiendo acuerdo, se aplicará la solución dispuesta en el párrafo anterior. O sea, que lleve primero el apellido del padre. Imagínense. O sea, se vuelve, es lo mismo, el extramatrimonial reconocido por ambos es lo mismo que el hijo matrimonial. Si no hay acuerdo, lleva primero el apellido del padre. Ahora, el hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores llevará los 2 apellidos del que lo reconoció, y si éste a su vez llevase uno solo, podrá duplicar dicho apellido. Y ahí está la famosa cuestión de, en mi época por ejemplo había mucho, ¿verdad? Hoy en día ya es más difícil porque ya existe lo del bullying. Antes el bullying era, no, a la salida deja tu mochila y moquete, ¿verdad? Hoy en día no. Hoy en día el bullying, la fiscalía, el ministerio público especializado en derecho del niño y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, la ley acá lo que dice es, vamos a suponer que una persona es hijo de, vamos a reconocer lo que es cierto, ¿verdad? Es hijo de madre soltera. ¿Qué problema hay? Ninguno. Pero la ley acá, con esta modificación del año 96, ¿qué dijo? Si el hijo es de madre soltera, que lleve los 2 apellidos de su mamá. ¿Para qué? Para evitar esto del bullying de tener un solo apellido. Ahora, y si la mamá tiene un solo apellido también, y bueno, vamos a ponerle 2 veces, por ejemplo, Benítez. ¿Entienden? Entonces, lo que la ley acá no te dice expresamente, pero se sobreentiende, como dirían los filósofos del derecho, ¿verdad? Del espíritu de la ley, es que tenemos que tener 2 apellidos. ¿Entienden? Tenemos que tener 2 apellidos.
Eso es lo que uno puede ver del espíritu de la ley. Luego dice, si esta persona que fue reconocido solo por la madre y tiene los dos apellidos de la madre, ya sea sus dos apellidos distintos o sus dos apellidos duplicados, ¿verdad? O sea, su único apellido duplicado, atiendan bien. Entonces, fue reconocido solo por la madre, porque normalmente la madre es la que le reconoce, ¿verdad? Entonces dice, si ulteriormente fuere reconocido por el otro progenitor, llevará el primer apellido de cada progenitor. Es decir, si una persona tiene solo el apellido de su mamá y después, juicio o no juicio mediante, le reconoce el padre, va a llevar como los anteriores, el primer apellido de mamá y el primer apellido de papá. El orden es nuevamente de común acuerdo. Si no hubiera acuerdo, luego vuelve a decir, llevará en primer lugar el apellido del progenitor que lo hubiera reconocido en primer término. O sea, esta parte, que es la parte que es modificada, dice que si no hay acuerdo, va a llevar el apellido del que primero le reconoció. Es decir, hay dos soluciones en el mismo artículo para estos casos. Todo esto es un solo artículo, el artículo 12 de la ley 1/92. Ahora bien, entiendan bien, dice, los hijos al llegar a la mayoría de edad y hasta los 21 años, con intervención judicial y por justa causa, tendrán opción por una sola vez para invertir el orden de los apellidos paternos o para usar solo uno cualquiera de ellos. O sea, pero atiendan bien esta cuestión, porque puede ser que lean y que no entiendan. Esta ley 1/92 es la ley que hizo el doctor Moreno. Es la ley que se hizo cuando él era presidente de la Cámara de Diputados. Esta ley fue modificada luego por el Congreso por esta ley 985/96. Cuando salió el Código Civil en 1985, cuando se hizo la ley 1/92, cuando se modificó por esta ley 985/96, la mayoría de edad era 20 años. Entonces, ¿qué pasa? La ley dice que los hijos al llegar a la mayoría de edad, pero la mayoría de edad se refiere a que en ese entonces la mayoría de edad era 20 años. Entonces había solamente un año para que los hijos puedan hacer esta inversión de los apellidos, ¿verdad? Esta inversión de los apellidos, que es una de las especies de cambio de nombre. Pero hoy en día la mayoría de edad es 18 años. Entonces, la persona que cumple 18 años tiene hasta los 21 años para poder hacer esta inversión de apellidos, si es que quiere. Entonces, se puede hacer. Pero tiene bien, tiene que ser con intervención judicial por medio de un juicio y por justa causa. Y ahí está la cuestión. Va en la justa causa. ¿Por qué yo voy a querer? Y porque no le quiero a mi papá, porque mi papá es muy malo conmigo, porque a mi otro hermano le da todo y a mí no me da nada. Bueno, ustedes como abogado van a tener que decir, bueno, juez, yo creo que esta es una justa causa. Por abandono, dice Laura. No puede ser, si es que pueden afirmar y probar en el juicio todo esto. Perfecto. Pero esta es una cuestión tan amplia que es el juez
el que va a tener que decir si procede o no procede el cambio de nombre. O sea, la inversión de los apellidos. La inversión. Entonces es... Cecilia dice, ¿qué pasa cuando los apellidos se escriben mal en el registro civil en lo que corresponde a sentencia declaratoria de herencias? ¿Qué pasa cuando...? Bueno, eso se soluciona fácilmente por una información sumaria de testigos. Cuando tu abogado hace el escrito de inicio del juicio sucesorio, se hace también una información sumaria de testigos donde hay 3 personas que te conocen y te dicen que por más de que está mal escrito tu nombre, que vos sos hijo del causante. Y luego se tiene que ir al juzgado a ratificarse en lo que dijeron y con eso normalmente se soluciona. Si no se soluciona con eso, se hace rectificación de nombre, se hace cambio de nombre, algunos le llaman también rectificación de instrumento público, bueno. Pero con la información sumaria de testigo, por la experiencia que yo tengo, se soluciona esto. ¿Qué pasa con la fecha de cumpleaños si en tu cédula es uno y en tu acta de nacimiento es otro? El acta es el documento. La cédula para nosotros no sirve para nada. Nosotros los abogados nos vamos por el acta. El acta de nacimiento. Ese es el... Bueno, entonces tenemos, a ver, hasta acá llegamos. Y en todos los casos de cambio o adición de apellidos, dice, se dará lo dispuesto por el artículo 42 del Código Civil, que vamos a ver enseguida. Bueno, atiendan bien. Según este artículo, como está redactado, se dice que el artículo es machista. ¿Por qué es machista? Y porque si no hay acuerdo, lleva primero el apellido del padre y no de la madre. Y también algunos dijeron de que si yo quiero cambiar mi nombre, me tienen que dejar la posibilidad de que haga cuando quiera. No solamente de los 18 hasta los 21 años. ¿Entienden? Hay incluso, y ese también van a investigar. Acá voy a ponerlo ya. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional este artículo en cuanto a la limitación esta de que solo hasta los 21 años yo puedo hacer. Hay una sentencia que declaró inconstitucional. ¿Entienden? Entonces, otro de los trabajos que van a hacer es, aparte del cambio de nombre, del caso de no sé quién es, ¿verdad? Van a buscar también cuál es esa sentencia de la Corte que declaró inconstitucional el plazo de que hasta los 21 años nomás se puede hacer la inversión. Hablando con especialistas en la materia me dijeron, no, en los 21 años es para el cambio de nombre y la inversión vos podés hacer cuando querés. Son criterios y criterios. La ley dice una cosa, la doctrina dice otra cosa, ¿verdad? Cosas así. Pero lo que sí que la cuestión es, ¿por qué va a ser el problema que vos quieras hacer? Vamos a suponer, a mi edad, por ejemplo, que quieras hacer. ¿Cómo va a ser el cambio de nombre? Por ejemplo, no es un cambio de nombre. Sin embargo, yo soy Argüello y quiero ser Bóveda Argüello, ¿verdad? Simplemente eso, va a ser una inversión de apellido. ¿Por qué yo no puedo hacer mi edad, por ejemplo? Porque hasta los 21 años nomás se puede. ¿Y saben cuál es el problema? Que ya tuve casos, ¿verdad? Donde vos haces el cambio o la adición del apellido. La adición del apellido se da cuando una persona tenía un solo apellido, ahora le reconoce el padre y bueno, ahora ya tiene 2 apellidos. Pero el problema, ¿dónde está? El problema está en que tenés que cambiar su certificado de estudios del colegio. Tenés que cambiar su título de secundaria, ¿verdad?
Porque todo eso le va a servir para poder inscribirse en la facultad. Si ya se inscribió en la facultad tienen una ficha de él, eso también tiene que ir a cambiar. 3 ya tiene que ir a cambiar. Si por si acaso alguna vez ya sacó un préstamo, tenés que ir a cambiar en Inforcon otra vez. Porque ahí están todos los datos. Y en todos los otros registros, ¿verdad? Tenés que cambiar su cédula. Y con su nueva cédula te vas en todos esos lugares. Y si hacemos de una persona que ya tiene 20, 30, que ya tiene 25, 30, 40 años, hay miles de lugares donde esa persona ya se fue con un nombre y ahora se va a cambiar. Entonces, no es fácil. Por eso es que se recomienda, yo a todos les recomiendo que mientras que... y otra cosa, normalmente ustedes cumplen 18 años y se van, registro de conducir, ¿verdad? Otra vez hay que ir a cambiar eso. ¿Dónde se cambia esto? Bueno, entonces lo que pasa es que con el correr del tiempo ustedes van teniendo más relaciones jurídicas y si luego se cambian de nombre, bueno, tenemos que ir a cambiar en todos esos lugares el nombre de ustedes, ¿verdad? Y normalmente lo que hace el abogado es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dale, vamos a hacer juicio. Te va al juicio, viene, te entrega tu sentencia y te dice, anda, lleva en todos lados. Y no es así, no es tan fácil, ¿verdad? El abogado mínimamente lo que tiene que hacer es, bueno, acá tengo la sentencia, ahora hay que inscribir esto en el registro civil, tarda 1 o 2 meses más, ¿verdad? Y vos vas y haces eso, sacas tu nueva cédula y con tu nueva cédula otra vez vas a los otros lugares, de repente si hay problemas le llamas otra vez a tu abogado, ¿verdad? Porque es un trabajo arduo esto del cambio, ¿no? Entonces por eso es conveniente siempre hacerlo en apenas cumplidos los 18 años. Bueno. Ahora, ¿cuál es la cuestión de los hijos no reconocidos por ninguno de los padres? No está comprendido en la ley, pero deberá estarse a lo de los hijos expósitos abandonados. Y acá está el apellido de los hijos adoptivos que ya vi en los comentarios que ustedes me pusieron, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de los hijos adoptivos? Bueno, nosotros tenemos una ley de adopción que hace poco fue modificada, felizmente para ustedes, ¿verdad? Felizmente para ustedes que van a tener que aprender, van a aprender ya la nueva ley y no la nefasta ley que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Bueno, en el caso de los hijos adoptivos, la cuestión es, si una persona tiene nombre, o sea, el nombre, los dos elementos del nombre, tienen nombre y apellido. Luego de eso, es adoptada por otra familia. Entiéndame. Se extingue su relación filial de origen, o sea, su relación filial consanguínea. Es decir, esa persona ya no va a ser hijo o hija de su familia biológica, consanguínea. Se extingue esa relación filial y nace una nueva relación filial por medio de la adopción. Entonces ahora sus padres van a ser los padres adoptivos. Los padres adoptivos le pueden dar un apellido cada uno al hijo adoptado, aunque también una persona puede ser adoptada por una sola persona. Es decir, yo siendo soltero puedo adoptar, la ley me permite. Obviamente que el criterio, o sea, la preferencia es para las parejas y tiene también un rango de edad eso que van a dar, pero no les voy a explicar eso porque eso van a dar ustedes en Derecho de la Niñez y la Adolescencia. Tienen 2 lecciones completas para dar lo que es adopción. Bueno, ahora, los padres adoptivos
los padres adoptivos, además de agregarle sus apellidos, pueden cambiarle al hijo adoptado uno de sus nombres de pila. Por ejemplo, si yo soy Alfredo David, bueno, mis padres adoptivos pueden decir, no, yo no quiero más que te llames Alfredo David, quiero que ahora seas Fernando David. Típico nombre de novela de mi época, novela mexicana, ¿verdad? Típico nombre de... Entonces, además de que los padres adoptivos te agregan sus dos apellidos, te pueden cambiar uno de tus nombres de pila. Eso dice la ley. En ese caso le pone, a ver qué dice Claudia, en ese caso le pone tus dos apellidos. Si la adopción se da por una sola persona, sí se le ponen los dos apellidos. Porque como te digo, el espíritu de la ley es que la persona tenga dos apellidos para evitar el bullying. Y acá está. Este es uno de los temas controversiales. Por suerte ahora tenemos una clase online, ¿verdad? Entonces nadie me va a tirar cartuchera, libro, ni nada por el estilo. ¿Qué pasa con el apellido de la mujer casada? Y pasa lo siguiente. Famoso la mujer te dice, yo no soy de nadie. Pues famoso, pues antes la mujer poníalo en su cédula, en su sello, fulana tal de, por decirte, Argüello, ¿no? ¿Qué? Pero si el apellido era Benítez, González, eso no, yo no soy de nadie, te dice. Aníquelo es un apellido famosísimo. Ahí ya, yo no dice lo más su apellido, ya no dice ya, yo soy fulana González de Beckenbauer, no ya, fulana de Beckenbauer, no ya dice, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, ¿verdad? Hay algunos que ya te ponen nomás ya de tal cosa, ¿verdad? Si el marido es famoso, es millonario, tiene un apellido imperial, ¿verdad? No, ese lo es fulana de tal cosa. ¿Qué pasa con el apellido de la mujer casada? Es obligatorio que use el apellido del Ceci dice, yo soy Ceci de Pitt, ¿viste? Así está. Si es Brad Pitt y eso, no, todo el mundo es. Pero anígalo, tu marido es González o Benítez, no, nadie quiere ser González, Benítez, Gómez, no, nadie. ¿Qué Argel usa el apellido del marido? Bueno, lo que pasa es que esta gente, para la gente antes era prácticamente, no sé, si la mujer no usaba el apellido del marido, era prácticamente una ofensa para la sociedad, ¿entiendes? Hoy en día capaz, y esa es una cuestión que sigue en nosotros. De repente ustedes que son jóvenes dicen, no, yo no voy a usar el apellido de mi marido, ¿verdad? Pero tu mamá o tu abuela te dice, no, mi hija, tenés que usar, te dice, ¿verdad? Porque es algo que está arraigado como una costumbre. Bueno, pero más allá de la costumbre yo le voy a decir lo que dice la ley. El artículo 10, ¿verdad? El artículo 10 de la ley 1/92 dice, la mujer casada podrá, facultativo, usar el apellido de su marido a continuación del suyo, pero no implica el cambio de nombre de ella, que es el que consta en la respectiva partida del registro civil. La viuda, también dice, podrá continuar el uso del apellido marital mientras no contraiga nupcias o unión de hecho. O sea, la viuda podrá seguir usando el apellido del marido, salvo que o se vuelva a casar o ya tenga otra pareja. En caso de disolución, nulidad o separación judicial personal del matrimonio, cesará dicho uso. O sea, obviamente, si es que suceden algunas de estas cuestiones, cesará dicho uso. Atiendan bien lo que dice la ley.
Ley 1/92. Ubíquense en el año 1992. Yo tenía un año. El marido tendrá la misma opción de adicionar el apellido de la esposa al suyo propio. O sea, así como la mujer puede utilizar el apellido del marido, el marido también puede utilizar el de la esposa. Lo cual no he visto jamás. Si ustedes conocen un caso, cuéntenme para mi clase de civil de los próximos años. Entonces, en este artículo no hay ninguna inequidad, ¿eh? La mujer puede y el hombre puede usar el apellido del marido o de la esposa. Ambos. Y el artículo 11 es el que yo les digo que tiene que ver con esta cuestión que viene de antaño. Dice: en ningún caso el no uso por parte de la esposa del apellido marital podrá ser considerada como ofensivo por el marido. O sea, si la mujer no quiere usar el apellido del marido, el famoso de, entonces eso no puede ser una ofensa, porque anteriormente era una ofensa que la mujer no utilice el apellido del marido. No sé cómo te explico, ¿verdad? ¿Entienden? Eso es lo que sucede con el apellido de la mujer casada. La mujer viuda, ya dijimos, puede seguir utilizando salvo que o se case nuevamente o tenga una unión de hecho. La mujer divorciada debe dejar de utilizar el apellido del marido porque se extinguió el vínculo matrimonial. Pero la mujer separada de hecho, que es lo que más sucede en este país, porque el matrimonio pues, se gasta 200 millones para hacer la farra, pero no le queremos pagar al abogado 5 millones para divorciar. ¿Entendés? Entonces, en nuestro país lo que sucede normalmente que no se divorcian, se separan nomás. Yo me voy, vos te quedás, o yo me quedo, vos te vas. Como sea, se separan. Esa es la separación de hecho. En la separación de hecho no se extinguió ningún matrimonio. El matrimonio sigue vigente. Y hay muchas parejas que utilizan eso. ¿Por qué? Y porque el abogado cobra caro. El abogado cobra caro por hacer un divorcio. Te dicen, no, yo no voy a gastar eso. Y sigue pagando durante 5 años el préstamo para la farra del abogado. Bueno, el seudónimo. Baelas dice seudónimo. Este es el famoso. Bueno, antes de pasar a esto, les leo si es que tienen Laura de Deep. Interesante. Les leo si tienen alguna cuestión hasta acá sobre les leo si tienen hasta acá alguna pregunta sobre lo que Derly dice, algunas no usan lo de directo, dicen el apellido con su nombre nomás. Sí, algunos utilizan así, ¿verdad? A no ser que mi esposo sea un funcionario de Itaipú y que tú uses su apellido. Claro, eso es lo que yo digo, ¿entendés? Del software, nadie lo quiere usar su apellido. No, yo no soy de nadie, pero si es un magnate, no, claro. Fulana de... ¿Cómo es que se llama hablando de Itaipú? ¿Cómo se llama el director general de Itaipú? Vergen, no sé qué. No, de Vergen y eso, ¿quién no va a querer? Pero a mí que no lo ve apellido comuncito, pues. Tu ex marido usa tu apellido, Laura. Interesante. Yo conozco un caso, Eduardo Matos de Adorno. Interesante. Ese se habrá portado mal y esa habrá sido la solución que encontró.
Eh, envíame, Zoraida, el del caso. Bueno, si me caso con un funcionario de Itaipú, cobro su sueldo. Y esa ya es una cuestión que vamos a ver después cuando veamos el cuando veamos los bienes, ¿verdad? A los tipos de bienes, ¿verdad? Y los regímenes patrimoniales del matrimonio. Vamos a ver eso. Conozco gente que se divorciaron y luego volvieron a casarse, ¿verdad? Está bien, está bien. Siempre hay la posibilidad de, de volver. Yo me divorcié hace poco, está bien, está bien. Esta ya es la era del divorcio. Nosotros estamos en la era del divorcio. Lo que pasa es que justamente estoy viendo ahora una serie donde hablar de divorcio es pecados capitales. Sin embargo, hay que entender, ¿verdad? Hay que entender de que dos cosas distintas son. Una cosa es el matrimonio civil y otra cosa totalmente distinta es el matrimonio católico, ¿verdad? O cristiano. Lo que pasa es que la gente piensa que son una sola cosa, ¿verdad? Sin embargo, desde hace 2 siglos que la diferencia está marcada. Una cosa es el matrimonio civil y otra cosa es el matrimonio católico. Ahí lo que te dicen, no, pero lo que nosotros ya nos casamos por la iglesia, entonces no podemos divorciarnos por la iglesia porque al país no le va a gustar y a la sociedad no le va a... No, qué sociedad, ni qué país, ni qué nada. El matrimonio es un acto jurídico solemne. Y como acto jurídico solemne, la ley establece el modo de su disolución, que es el divorcio vincular. Entonces vos lo que estás haciendo con esto es ejercer tu derecho al divorcio. El divorcio es una de las vías justamente legisladas. Un apellido puede extinguirse. ¿Cómo se va a extinguir un apellido? No tengo... No entiendo cómo se podría extinguir un apellido si acabamos de decir que el nombre es imprescriptible. ¿Qué quiere decir imprescriptible? Que no se pierde con el transcurso del tiempo. A ver, vos tenés un apellido, vos tenés una hija y el apellido ya no sigue porque, bueno, sí, entiendo eso, lo que sucede, ¿verdad? Pero bueno, no creo que sea el único que siga teniendo el apellido. No creo que sea el único que siga teniendo el apellido. Nancy no quiso de Friedman, no, ya se fue con el otro. Bergen Schmidt, sueldito, es el director de Itaipú. ¿Qué sucede si hereda el apellido Solano López y si es mujer? Excelente. Ustedes van a tener, seguramente, hay una, si no me equivoco, ustedes le van a conocer seguramente, hay una actuaria en el Poder Judicial que es Solano López. Y en serio, ellos son descendientes de la familia de los López. Y su hermano fue mi profesor en Derecho Procesal Civil, seguramente también va a ser profesor de ustedes en Derecho Procesal Civil 1. Y ellos realmente son herederos de Solano López.
Eh, eh, ¿Qué religioso es el matrimonio? Y yo no entiendo que sea religioso. Aparte, como esto le digo como crítica personal, ¿verdad? Que la cuestión del matrimonio para mí es un acto jurídico de familia. Eso dice la ley. De ahí a que tu creencia diga de que también es uno de los sacramentos de la iglesia. Bueno, felicidades, pero que sea un sacramento no quiere decir que lo que a mí la ley me posibilita hacer, yo puedo hacer, sea que la iglesia esté o no de acuerdo. ¿Entienden? Lo que pasaba es que el divorcio, como les voy a contar en su momento, el divorcio no existía en Paraguay porque la iglesia estaba en contra. Y como el gobierno quería estar bien con la iglesia, el gobierno no permitía el divorcio. Entonces, por eso no existía divorcio antes en Paraguay. Pero una vez que este gobierno terminó con la dictadura, ¿qué pasa? Presentaron un proyecto de ley y enseguida salió la nueva ley de divorcio, que es la ley del divorcio vincular. Esa es la que nos rige actualmente. Qué lindo suena acto jurídico solemne. Y claro, realmente el matrimonio es un acto jurídico solemne. Es un acto jurídico formal y solemne. Eso es el matrimonio. Un acto jurídico. También es un sacramento, según la creencia de cada uno. Bueno, vamos a seguir. El seudónimo, porque parece que ya estamos hace más de una hora. El seudónimo. El seudónimo es el nombre que dice en la antigüedad era utilizado como nombre de guerra, ¿verdad? Se recuerda el caso de Ricardo Corazón de León. Eso tiene que ver, si se acuerdan quién es Ricardo Corazón de León, terminamos esto y no hay tarea. Bueno, Ricardo Corazón de León era rey de Inglaterra. Era rey de Inglaterra cuando el Papa llamó a los reyes de Inglaterra, de Francia y de Alemania para que vayan a la Tercera Cruzada. A la Tercera Cruzada. Ricardo Corazón de León era el rey de Inglaterra. El rey de Francia era Felipe Augusto. Y el rey de Alemania era Federico Barbarroja. Los tres fueron a la Tercera Cruzada. Y Ricardo Corazón de León le dejó a su hermano para que se haga cargo del pueblo inglés. Y el hermano, sí, Ricardo, pero sin Google es la cuestión. Con lo que aprendieron en historia de las instituciones. Sin embargo, Ricardo Corazón de León le dejó como rey a su hermano Juan Partanayet, más conocido como Juan Sin Tierra. Le dejó a Juan Sin Tierra. Le dejó como rey a Juan Sin Tierra, y los ingleses le hicieron firmar a Juan Sin Tierra la Declaración de Derechos, donde se reconocieron los derechos que hoy día llamamos constitucionales, como por ejemplo ser juzgados por los pares, ¿verdad?
Eh, Profe, ¿vos tenés perro? Dice, no, no tengo perro, tengo dos gatos. Tengo dos gatos. Vamos a ver si la próxima semana les muestro a mis gatos. Bueno, el seudónimo es un el seudónimo, ¿qué sucede? El seudónimo no es un nombre, ¿verdad? Pero es un nombre artístico, ¿verdad? Pero es un nombre artístico que lo utilizan las personas y que también puede tener protección legal. Por ejemplo, los cantantes, algunos tienen nombres artísticos, ¿verdad? Que no son sus nombres en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, José José no se llamaba José José. No sé si Shakira se llama Shakira, ¿verdad? No creo, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? No sé si Thalía se llama Thalía, ¿verdad? Pero el seudónimo puede ser defendido porque vamos a suponer que yo soy, no sé, tengo un nombre, un seudónimo, ¿verdad? Que utilizo para Lady Gaga, bueno, todo eso, esas cosas tienen una protección legal porque la persona puede defenderse de que otra persona use su mismo nombre artístico, ¿verdad? Yo puedo iniciar una demanda para que otra persona que está utilizando mi mismo nombre artístico deje de utilizarlo, porque eso es lo que me identifica a mí. Si bien no es mi nombre, es mi seudónimo, y el seudónimo tiene protección legal. ¿Entienden? Distinto es el caso del sobrenombre o apodo. El sobrenombre o apodo, a ver, les aseguro que todos ustedes conocen los sobrenombres. El típico paraguayo, Cacho, no sé. Y hay sobrenombres que tienen que ver con cada nombre, ¿verdad? A los Francisco se le dice Pancho, ¿verdad? A los José se le dice Pepe. Entonces, estos sobrenombres, eso sí, no tienen ningún efecto jurídico, ¿verdad? No tienen ningún efecto jurídico. Muchas veces no tienen que ver con nuestros nombres también. Muchas veces no tienen que ver con nuestros nombres. Hay veces que son medio diminutivos o de nuestros nombres, ¿verdad? A mí, por ejemplo, en casa se me dice Freddy. Yo soy Alfredo, mi nombre es Alfredo, mi cédula dice Alfredo. Pero en mi casa se me dice Freddy. ¿Entienden? Y ese es simplemente un sobrenombre, un apodo, pero es, digamos, un derivativo de mi nombre, ¿verdad? Pero hay muchos sobrenombres, muchos apodos que no tienen nada que ver con el nombre, ¿verdad? ¿Cómo se defiende el nombre? Hay dos acciones para la protección del nombre, que son la acción de contestación del nombre, llamada también de impugnación o usurpación del nombre, que es aquella que tiende a impedir el uso irregular de nuestro nombre por un tercero. Podemos decir que otra persona que está utilizando nuestro nombre deje de utilizarlo por esta acción, que es acción de contestación del nombre. Y luego tenemos otra que es la acción de cesación del nombre. Una persona también puede solicitar la cesación del uso de su nombre cuando éste es utilizado de manera tal que lo ridiculiza en obras artísticas, literarias, por televisión u otros medios. Entonces, se puede utilizar esta acción de cesación del uso del nombre cuando nuestro nombre se está utilizando en obras o algo por el estilo, donde están ridiculizando a nuestro nombre, ¿verdad? Como es el caso de creo que cuando yo era alumno de Civil Personas, el caso de Florerico. ¿Se acuerdan del caso de Florerico? Cuando fue el juicio político de Fernando Lugo, no sé si ustedes estaban en quinto grado,
subió como presidente el vicepresidente, que era Federico Franco. Y siempre se ha dicho en nuestro país, ¿verdad?, de que el vicepresidente es un florero. ¿Entienden? De que el vicepresidente es un florero. Y luego este florero, ¿verdad?, de Federico Franco fue presidente también, ¿verdad? Fue presidente. Y se hacían obras, los cómicos que en aquel entonces estaban todavía por la televisión, hoy en día ya desaparecieron. No sé si no hay más simpáticos, no hay más, no hay más rubro para esto, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, de Nicanor también había uno que se burlaban de Vikenor, le decían. También el tema de Florerico, ¿verdad? En esos casos, esta gente podría decir, bueno, yo quiero que ustedes dejen de usar esto porque me está ridiculizando a mí como persona, ¿verdad? Luego tenemos otras acciones, que es la acción de reclamación del nombre, por el que una persona, el derecho que una persona tiene de recurrir a la justicia cuando otro desconoce su nombre, que es para que a mí me reconozcan, para que otra persona reconozca mi nombre. Y luego las acciones penales, ¿verdad? Aparte de las acciones civiles, hay también acciones penales, ¿verdad? Pero eso ya van a ver ustedes con su profesor de penal. El cambio y rectificación del nombre, ¿cómo se hace? Dijimos, se puede hacer con justa causa y por resolución judicial. Tiene que ser un proceso judicial, tiene que haber una sentencia judicial que autorice el cambio de nombre y tiene que existir justa causa para poder iniciar el juicio, el cambio de nombre. Lo más normal no es el cambio de nombre, lo más normal es la adición del apellido. Pero hay algunos que entienden también que este juicio se llama rectificación de instrumento público, porque al final lo que queremos es cambiar el acta de nacimiento. También puede haber supresión de nombre, puede haber modificación de nombre, cuando este nombre es ridículo, ¿verdad? Podemos suprimir nuestro nombre, podemos modificar nuestro nombre, siempre y cuando probemos la justa causa. ¿Ante quién hay que recurrir en estos casos? Para los casos de cambio de nombre se debe recurrir al juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. En lo civil y comercial. Luego hay otros cambios de nombre, ¿verdad? Hay otros cambios de nombre que es también el caso de la nacionalización de los nombres, que se da en el caso de los extranjeros que tienen radicación, ¿verdad?, y que quieren nacionalizar sus nombres. ¿Por qué los extranjeros quieren nacionalizar sus nombres? Porque creo que ya lo expliqué en clase, ¿verdad? Que cuando los extranjeros vienen y quieren invertir acá, ¿verdad?, si vos le vas a vender algo a un paraguayo, le vendés a un precio normal y corriente, ¿verdad? Por ejemplo, si querés venderle un terreno, le vendés por lo que vale el terreno. Pero si el que quiere comprarte es un alemán, es un chino, es lo que sea, no, ya te aproveché y le querés venderlo al triple. Decir, no, acá hice mi agosto. Decir. Entonces muchos de estos obtienen cédula paraguaya, ¿verdad? Y quieren también nacionalizar su nombre, ¿verdad? Entonces Ronaldinho dice, no, esa es otra cuestión, ¿verdad? Sí, ya terminó el tereré. Y como ya terminó el tereré, también terminó la clase, ¿o no? Por último tenemos que ver el nombre comercial, ¿verdad? Que este es un nombre totalmente distinto, ¿verdad? Ustedes van a dar esto en una materia que se llama Derecho Mercantil, ¿verdad? Pero lo que sí, que el nombre comercial sí se puede vender. Yo puedo vender mi nombre comercial, pero un nombre civil, que es el que estamos dando nosotros acá, no se puede vender. Bueno, en cuanto al domicilio, el domicilio es el asiento jurídico de la persona. Es el lugar en el que ella se halla para ejercer sus derechos y para cumplir sus obligaciones. El domicilio es único. El domicilio es único, sin perjuicio de las clasificaciones del domicilio.
En cuanto a la residencia y la habitación, la residencia es el lugar donde la persona vive realmente. Y ahí entra la cuestión. El domicilio es único, pero la residencia pueden haber varias. Esa es la diferencia entre el domicilio y la residencia. Pero la residencia es el lugar donde la persona vive realmente. Y la habitación, que casi todos respondieron mal, ¿verdad? La habitación, dice, es un lugar donde la persona se encuentra accidental o momentáneamente. Y muchos me pusieron esto que dice acá en el libro, que es en el caso del viaje. Yo le voy a dar el ejemplo perfecto de la habitación. El ejemplo perfecto de la habitación es el hotel. Porque nadie vive en un hotel. Nadie se queda en el hotel un mes, ¿verdad? O ustedes se van un mes al hotel. No se van un mes al hotel, ¿verdad? Entonces, el caso de la habitación es el caso del hotel. Los caracteres del domicilio. Ya les dije que todos los caracteres de los atributos de la personalidad son tema de examen. El domicilio es necesario porque toda persona debe tener un domicilio. Todas las personas tienen un domicilio. Es único el domicilio, ¿verdad? Lo que hay varios es entonces la residencia, pero el domicilio es único. Es voluntario. Algunos son voluntarios y como vieron ustedes, algunos no es tan voluntario que digamos, es forzoso. Uno de ellos es forzoso. Y es inviolable. Esos son los caracteres. La división de los domicilios. El domicilio general se divide en tres: real, legal y de origen. ¿El domicilio real qué es? El domicilio real, ¿qué dijimos que es? Es el lugar donde la persona tiene establecido el asiento principal de su residencia y de su negocio. Todos respondieron bien. El domicilio legal, atiendan bien cómo yo aprendí esto. El domicilio real o voluntario, porque vos podés cambiar de acuerdo a tu voluntad. ¿Entienden? Vos podés cambiar de acuerdo a tu voluntad. Sin embargo, el domicilio es legal o forzoso. El domicilio legal es forzoso. Porque ahí la ley dice dónde va a ser tu domicilio legal. Uno puede elegir si estás comprendido en uno de esos casos. Y el domicilio de origen es el lugar del domicilio de tu padre el día de tu nacimiento. ¿Cuáles son los casos de domicilio legal? Los casos de domicilio legal, ya vieron ustedes que están en el artículo 53. Funcionarios públicos, militares en servicio activo, transeúntes, incapaces, felicidades, todos esos casos son los casos de domicilio legal que están en la misma ley. Son todos los incisos del artículo 53. Pero fíjense bien, ¿por qué el domicilio legal es forzoso? Porque el domicilio legal es forzoso porque la ley dice, se presume sin admitir prueba contraria. O sea, es una presunción jure et de jure, es decir, que no se admite prueba en contrario. Por eso es un domicilio forzoso el domicilio legal. Los casos ustedes ya saben. Y el domicilio, entonces, el domicilio general se divide en el real, legal y de origen. Y el domicilio especial, como su nombre los dice, no es para todos los actos de la persona, sino solo para determinados actos. Y tampoco nos respondieron bien algunos. Dentro del domicilio, los domicilios especiales están el domicilio de elección que se refiere a los casos en que para un determinado contrato se constituye un domicilio. Por ejemplo, si yo voy a celebrar un contrato con una persona que está en Ciudad del Este, bueno, yo tengo mi domicilio en Asunción, él tiene su domicilio en Ciudad del Este,
Pero nosotros en la última parte, en la última cláusula del contrato ponemos: todas las cuestiones derivadas del presente contrato serán dirimidas ante los jueces y tribunales de la ciudad de Asunción. Entonces nosotros, para este contrato en específico, decimos que nosotros vamos a utilizar la jurisdicción de los jueces de Asunción. Por más de que el contrato haya sido celebrado en Pedro Juan Caballero, una de las partes vive en Asunción y la otra vive en Ciudad del Este. Para ese contrato entonces nosotros elegimos que el domicilio, a los efectos de la jurisdicción del juez competente, sea en Asunción. Para todas las cuestiones derivadas de ese contrato, todos los demás contratos pueden ser de acuerdo a mi domicilio real, es lo normal. Ahora, tenemos también el domicilio de constitución o procesal. Y acá es donde quiero sacarle uno de los términos que vi en casi todos los trabajos, que obviamente se copiaron todos, ¿verdad? Que dice, a veces llamado impropiamente domicilio legal, no es domicilio legal. Dice, es el que se constituye por expresa disposición, y atiendan bien, esto es lo que quiero que cambien. El domicilio procesal es el que todos nosotros debemos constituir en nuestro primer escrito, ya sea el escrito de demanda, el escrito de contestación o el primer escrito. Debemos constituir un domicilio procesal dentro de la jurisdicción del juzgado, o sea, dentro de la circunscripción judicial del juzgado en el cual estamos presentando ese escrito. Por ejemplo, si yo tengo mi domicilio real en Asunción, pero yo me voy a presentar un juicio en Ciudad del Este, yo tengo que constituir un domicilio procesal en Ciudad del Este. Por eso es que los abogados tenemos que tener amigos en todas partes, porque de repente nos vamos a otra circunscripción judicial y tenemos que tener ahí un domicilio donde lleguen las notificaciones. Pero esto es por exigencia del Código Procesal Civil, no del Código de Procedimientos. Eso es una cuestión de antaño. Anteriormente existía un Código de Procedimientos, hoy se llama Código Procesal Civil desde el año 1988. Entonces hay que actualizar el término. Así como también, yo siempre le digo esto a mis alumnos, no es que yo tengo la tenencia de mi hijo, no, es el régimen de convivencia. Y no es que su papá tiene el derecho de visitas, no, es el régimen de relacionamiento. Tenemos que hablar conforme a lo que nuestra ley dice. Entonces estos son los casos del domicilio. En el caso del concejal, ¿dónde le vamos a demandar? Le vamos a demandar, o sea, le vamos a notificar de la demanda de prestación en su domicilio real. Pero atiendan bien, la cuestión, ¿por qué les dije esto? Es porque, si bien es obvia la respuesta, la ley no es muy clara. Porque en el artículo 53 dice: el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de su derecho y cumplimiento de sus obligaciones. Y ahí entran los funcionarios públicos, pero atiendan bien que dicen: los funcionarios públicos tienen en el lugar que ejercen sus funciones, no siendo estas temporarias o periódicas, y el concejal es temporaria y es periódica. Por eso no se le aplica el domicilio legal y hay que notificarle en su domicilio real. Nadie me dijo eso. ¿Cómo no se dieron cuenta de que el concejal no tiene una función temporaria o periódica? Me pusieron ahí un artículo de la ley de la función pública y lleno de... Pero nadie se dio cuenta de que el concejal tiene una función temporaria y tiene una función periódica. No es como ustedes, los que tienen la suerte de tener un nombramiento. Ustedes tienen un cargo permanente. Los que son nombrados tienen un cargo permanente. Ustedes van a estar ahí hasta que se jubilen, salvo que por sumario se les eche. Perdón, se les despida. Lo laboral no va conmigo. ¿Entienden? Entonces, lo del concejal, nadie me dijo que su trabajo es temporal.
y que es un cargo electivo. A los 5 años vuelve a concejal si no se le vota. Nadie me dijo eso, pero de todas maneras entonces todos dijeron la respuesta correcta, que hay que denunciarle, que hay que notificarle en su domicilio real, pero nadie me dijo esto. Ahora, en el caso de que si yo vivo unos cuantos días en Ciudad del Este y trabajo también ahí y el resto de los días con mi familia en Asunción, bueno, todo eso sí, todos pusieron bien, de que es en Asunción por ese artículo que dice que el artículo 55 dice, en caso de habitación alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la familia. Entonces, mi domicilio es donde yo tengo mi familia, por más de que yo viva más días en otro lugar. Todos respondieron bien eso. Pero en el caso del concejal, ese pequeño detalle no se dieron cuenta de que el cargo es electivo. Bueno, señores, ya es muy tarde. Ya terminó TDD, ya es hora de la merienda, así que no sé cuándo vamos a vernos nosotros, ¿verdad? Ustedes el lunes a través del Zoom se van a conectar con el doctor que va a hacer con ustedes la próxima lección. Y ahora yo empiezo a trabajar con ustedes sobre el trabajo de la lección esta del nombre, ¿verdad? Las investigaciones que van a hacer y que me van a subir también como el trabajo anterior al Classroom. Y las personas que todavía no me entregaron al domicilio tienen todavía tiempo hasta mañana. Mañana clausuro eso. Así que si no entregan hasta mañana, ya no pueden entregar después. Si hay más preguntas, les voy a responder después porque ya me estoy quedando sin batería también. Así que hasta luego, nos vemos. Fue un gusto. Chao, chao.